Buenos días, mi nombre es Rodrigo Martínez Ramos y me tocó exponer la primera parte del trabajo que consta del año 1939 a 1942. El trabajo empieza con 1939 en septiembre, que consta del 1 de septiembre, Alemania invade Polonia y el 3 de septiembre Francia y el Reino Unido declaran la guerra a Alemania. El 30 de noviembre de 1939 empieza el ataque soviético a Finlandia. El 9 de abril al 10 de junio de 1940 es la ocupación de Alemania la ocupación alemana de Dinamarca y Noruega. En 1940, 10 de mayo y 10 de junio es el ataque alemán sobre Holanda, Bélgica y Francia. En el 22 de junio de 1940 10 de junio de 1940 Italia declara la guerra a Francia y a Gran Bretaña. 22 de junio de 1940 el armisticio franco-alemán en Compiègne. De 1940 a 1941 inicia la batalla de Inglaterra. De septiembre a octubre de 1940 Italia ataca Grecia y Egipto británico. Se inicia la guerra de los Balcanes y el norte de África. 1940, noviembre a noviembre de 1941, Hungría, Rumania, Eslovaquia, Bulgaria, Yugoslavia y Grecia caen bajo el dominio de las tropas del Eje. 1941, 22 de junio, Alemania alcanza la operación Barbarroja, la invasión de la URSS. 1941, 27 de junio, Pacto anglo-soviético contra Alemania. 1914, 12 de julio es el pacto anglo-soviético contra Alemania. Agosto de 1941, Carta del Atlántico, Churchill, Roosevelt. 7 de diciembre de 1941, ataque japonés sobre Pearl Harbor. Estados Unidos entra en guerra. 1942, 20 de enero, conferencia de Wannsee. La jerarquía nazi recuerda emprender la solución final del problema judío. Y por último sería de octubre a noviembre de 1942 la batalla de Alemania, desembarco aliado en el norte de África. El Alarcón Fuentes, y hoy expondré la segunda parte de la línea del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, empezamos en enero de 1943 en la capitulación alemana en Stalingrado. Este fue un enfrentamiento bélico entre tropas soviéticas y alemanas por el control de Stalingrado, el actual Volgogrado, en lo que hoy es Rusia. Comenzó el 23 de agosto de 1942 y finalizó el 2 de febrero de 1943, luego de que los alemanes se rindieran ante los ejércitos de la Unión Soviética. Seguimos el 14
y 24 de enero de 1943 con la Conferencia de Casablanca. La Conferencia de Casablanca fue realizada en el Hotel Anfa en Casablanca, Marruecos, que entonces era un protectorado francés. La conferencia se realizó el 14 al 24 de enero de 1943 con el objetivo de planear una estrategia europea para el funcionamiento aliado durante la Segunda Guerra Mundial. Seguimos con julio y agosto de 1943, el desembarco aliado en Sicilia y el sur de Italia. La invasión aliada de Sicilia comenzó en la noche del 9 de julio al 10 de 1943 y terminó el 17 de agosto con una victoria por parte de los aliados. La invasión de la isla fue denominada como Operación Husky y comenzó con una gran operación anfibia y aérea, enseguida de una campaña terrestre de 6 semanas. Seguimos el 25 de julio de 1943 con la caída de Benito Mussolini. Este se refiere a una serie de acontecimientos que tuvieron lugar en Italia desde la primavera de 1943 y que culminaron con la reunión del Gran Consejo del Fascismo del 24 de julio, al final de la cual se decidió la destitución de Benito Mussolini. Seguimos con noviembre de 1943 en la Conferencia de El Cairo. La Conferencia del Cairo se celebró en dicha ciudad egipcia del 22 al 26 de noviembre de 1943. En ella se definió la posición aliada contra Japón durante la Segunda Guerra Mundial y se tomaron decisiones sobre el futuro de Asia en la posguerra. Seguimos con el 6 de junio de 1944, el desembarco aliado en Normandía. El 6 de junio de 1944, o más conocido como el Día D, durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas lanzaron la mayor invasión anfibia y aerotransportada de la historia de la guerra en la operación nombrada en clave como Overlord. Pasamos a agosto de 1944, Conferencia de Dumbarton Oaks. La Conferencia de Dumbarton Oaks tuvo lugar el 21 de agosto al 29 de agosto de 1944 en la mansión Dumbarton Oaks de Washington, D.C. Aquí se formuló y negoció el inicio de las Naciones Unidas. Las conversaciones para la creación de la ONU incluyeron qué estados serían invitados para ser miembros. Pasamos de septiembre y diciembre de 1944, cuando la URSS conquista la región de los Balcanes excepto Grecia. La campaña soviética de los Balcanes es el nombre que reciben el conjunto de operaciones llevadas a cabo por el Ejército Rojo y sus aliados en el flanco sur del Frente Oriental. El objetivo de todas ellas era tanto la expulsión de la Wehrmacht en la península de los Balcanes como en la medida de lo posible asegurar el control soviético de los países de la zona de cara cercana al futuro de posguerra. Febrero de 1945, Conferencia en Yalta. La Conferencia de Yalta fue la reunión que mantuvieron antes de terminar la Segunda Guerra Mundial Loftus Stanley, Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt como presidentes de gobierno de la Unión Soviética, del Reino Unido y de Estados Unidos, y que tuvo lugar en el antiguo Palacio Imperial de Livadia en Yalta. El 30 de abril de 1945, con las tropas soviéticas afuera de Berlín, Hitler se suicida. En las últimas horas de la batalla de Berlín,
En la tarde del 30 de abril de 1945, el canciller alemán Adolf Hitler se suicidó en su búnker de la Cancillería del Reich en Berlín junto a Eva Braun. Entendiendo que la guerra ya estaba perdida para el Tercer Reich, por lo cual decidió quitarse su propia vida con su propia arma. Del 7 de mayo de 1945, Alemania firma la rendición incondicional. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados en Reims, Francia, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Julio-agosto 1945, Conferencia de Potsdam. La Conferencia de Potsdam fue una reunión llevada a cabo en Potsdam, Alemania, entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945, y que tuvo lugar en el Palacio Ceciliendorf. En la conferencia se negoció el Acuerdo de Potsdam. El 6 de agosto de 1945, lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima. Los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki fueron dos ataques nucleares ordenados por Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, contra el Imperio de Japón. Y el 9 de agosto de 1945 vuelven a lanzar la segunda bomba atómica en Nagasaki. Antes de ese día, el 8 de agosto de 1945, la URSS declara la guerra a Japón, haciendo así posible la segunda caída de la bomba. ...2 de septiembre de 1945... Japón firma la rendición incondicional. La rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial se produjo el 15 de agosto de 1945 y se firmó el 2 de septiembre de 1945. El Imperio de Japón aceptó la Declaración de Potsdam, firmada por Estados Unidos, Reino Unido, República de China y la Unión Soviética. Muchas gracias por su atención.